Muy buenas tardes, esto es Bonita Radio y esta es Carmen Enid Acevedo. Después de haber participado, cubierto de alguna manera los eventos, las manifestaciones que se dieron hoy alrededor de Atorrey en San Juan. Digo alrededor porque definitivamente hubo una manifestación que algunos salieron de el área de la avenida Roosevelt, como fueron los maestros federados y algunos miembros del Partido Independentista Puertorriqueño. También salieron de la Universidad de Puerto Rico, maestros, profesores, estudiantes, mucho empleado público con gorras y gafas, porque la persecución es latente. Y a eso vamos en un momento. Recuerde que vamos a hacer este live como todos los días de lunes a miércoles. Mañana es Hoy el Punto, eres tú, una hora. Y lo que estamos pretendiendo es producir estas piezas periodísticas y estos análisis, pero hay que compartirlo para tener esos números porque estamos en la dirección correcta. Estamos haciendo periodismo, estamos participando de diferentes actividades, cubriendo información para ustedes, pero sobre todo haciendo análisis y trayendo los contextos para poner este medio, este multimedio, hacer el trabajo periodístico que queremos hacer y seguir produciendo, monetizando incluso el proyecto para que siga trayendo información. Yo puse un mensaje hace un rato que establecía de lo que íbamos a hablar hoy. Y he querido hablar de lo que nosotros vimos allí. Participamos desde las 10 de la mañana más o menos que llegamos a la Universidad de Puerto Rico, hicimos un breve video en vivo y planteábamos que había poca gente a las 10 de la mañana. Definitivamente comparado a lo que hubo el año pasado y en el 2017, siempre que vamos a esta actividad salimos de la Universidad de Puerto Rico, a las 10 de la mañana había poca gente. Después entendimos que los manifestantes, los diferentes grupos que organizaron a la gente, además de las personas que fueron individualmente, tuvieron una estrategia interesante de tratar de procurar que todo lo que iba a llegar a la Milla de Oro, específicamente hasta donde la policía de Puerto Rico dejó entrar, participar, hacer expresiones o asumir posiciones con relación a la libertad de expresión, fue hasta donde la intersección de la avenida Roosevelt en la Milla de Oro. Hacia allá, como ustedes saben, está el Banco Popular, están los diferentes bancos, Santander, etcétera. Hacia allá no dejaron a nadie pasar. En los pasados años siempre ha habido tensión en esa área. Llegan las diferentes manifestaciones, la que viene de la avenida Roosevelt, en el área del Coliseo Roberto Clemente, la que viene, en este caso hubo una que salió del Departamento del Trabajo, Ponce de León, pero también había una que venía de la avenida Muñoz Rivera, de Río Piedras hacia Atorrey, así que allí se encuentran todas. Lo primero que me llamó la atención, el contingente de policías era brutal. Habían policías estacionados en la intersección de la Jesús de Piñero con la Universidad de Puerto Rico. Allí habían por lo menos cuatro contingentes en fila. En el área de la Universidad de Puerto Rico, propiamente no había ninguno, pero sí, obviamente, un bloque más allá, que es la avenida Piñero. En toda esa área, la avenida Luis Muñoz Rivera, lo mismo, muchísima gente. Lo más interesante también, el asunto de que esa policía estaba parada en esos sectores, pero también habían camionetas, ¿verdad? Obviamente desde donde vinieron. Una manifestante dijo, no hay, en el área de la Milla de Oro, no hay camionetas para llevarse los arrestados. Yo me cuestiono si esas mismas camionetas donde vinieron, ahí es que iban a montar a los posibles arrestados, ¿verdad? Todos pensábamos que, por lo menos las personas con las que yo estuve alrededor y hablamos con algunas personas también que no conocíamos, que
el ambiente se iba a caldear, ¿verdad? Pero fíjense la primera estrategia que me pareció buena de parte de los manifestantes que salieron de la Universidad de Puerto Rico. Y es que lo primero que hicieron fue, al organizar la marcha, decirle a los profesores que estaban allí que iban a marchar al frente. No olvidemos que en los pasados años, la policía de Puerto Rico y los más vocales del gobierno de Ricardo Rosselló han siempre adjudicado que los alegados tirapiedra son los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Así que a mí me pareció eso una estrategia interesante, me pareció una estrategia adecuada, porque finalmente, o sea, siempre los que están al frente, que llegan a ese punto donde la policía entonces no deja pasar, lo que uno de los observadores o realmente uno de los técnicos de la sindicatura de la Universidad de Puerto Rico ha dicho en órdenes y en informes que eso es ilegal, que eso no puede hacerse. Pero hoy volvieron a hacerlo. Así que los profesores estaban al frente. No había un solo encapuchado. Oigan bien, no había un solo encapuchado desde la Universidad de Puerto Rico, por lo menos desde donde yo salí. Ahora, usted sabe dónde sí encontramos a 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres, que entendemos que eran agentes encubiertos de la policía, encapuchándose cuando llegaron precisamente a donde está la farmacia CVS en la intersección de la avenida Roosevelt. Allí estaban detrás de un zafacón encapuchándose y cambiándose las camisetas. Eso no me lo contó nadie, eso lo vi yo. Cuando ellos entendieron, yo era obviamente dentro de las personas que estaban acercándose a esa área. No se supone que se acerquen ninguno de los manifestantes, pero ya yo estaba retirándome para hacer un en vivo. Las personas estaban marchando allá, pero obviamente habían personas que venían conmigo que sí estaban caminando hacia allá. O sea, tenemos 5 testigos por lo menos. Cuando se dan cuenta que yo tengo un carnet de prensa y que estoy tomándole la foto, ahí desafiantemente salió uno de los hombres para acá a mirarme intensamente, vamos a decirlo. Lamento decirles que no tengo las fotos porque en ese momento la cámara estaba de otro lado y no pudimos tomar las fotos. Pero eran 4 personas. 2 mujeres, 2 hombres, los que se estaban cambiando de ropa, bastante jóvenes. Uno de ellos estaba fumando. Y un 5.º joven que tenía una barba bastante intensa, que estaba manipulando un dron. Como ustedes recordarán, nosotros aquí discutimos, aquí en este programa, que la Comisión de Derechos Civiles acaba de decirle a la policía que tienen un serio problema y que es preocupante la utilización de drones. Por lo menos 2 drones vimos allí. Había un tercero, pero era de los compañeros, estaba totalmente identificado de los compañeros periodistas y fotoperiodistas de Telemundo. Pero esa fue la marcha hasta que llegó ahí. Ahí, pues, obviamente yo me fui. Estoy siguiendo entonces las manifestaciones cuando llegan a ese punto a través de los diferentes medios. ¿Y qué es lo más interesante que pasa allí? Había mucha gente, ¿sí? La policía los detuvo ahí y no los dejaron pasar. En una intervención que hubo, no sé qué le dijo, porque obviamente estoy mirándolo desde los medios que estaban cubriendo, no sé qué le dijo un manifestante que uno de los guardias de la fuerza de choque de la unidad de operaciones tácticas salió y hubo que detenerlo, porque iba para encima de la persona. Habían vallas de por medio, y este tuvo que ser aguantado por sus oficiales porque iba para encima de la persona que le estaba diciendo, no sé qué fue lo que le dijo. Eso allí. Pues allí hubo, sí, un momento de tensión porque habían unos acá, manifestantes que entendían que las calles son del pueblo, ¿verdad? Y que ellos se iban a manifestar, estaban manifestándose pacíficamente, allí no hubo una piedra. Y no los dejaban pasar, pues ese momento de tensión estaba ahí.
más en el área de Liberty, donde ubica la compañía Liberty, la información que tenemos es que allí fue que se arrestó a la abogada Laura Mercedes Cos Guzmán, que es la hija de Papo Cos y de la licenciada Marilu Guzmán. Esta chica es una abogada de asistencia legal de Carolina. Estaba allí ejerciendo su libertad de expresión con su camiseta de la bandera de Puerto Rico en blanco y negro. Se sentó en una valla y los policías la arrestaron porque supuestamente ella pasó del perímetro que no podía pasar. Yo me imagino que eso se verá en corte si es que se atreven a radicarle el cargo, porque es que volvemos, yo me pregunto cómo es que le van a radicar un cargo porque ahí hay un perímetro. ¿Por qué si eso es una manifestación del pueblo ejerciendo su derecho a la libertad de expresión? O sea, pero eso pasó allí. Esa joven fue detenida. Ella más tarde hizo un comentario en su página de Facebook diciendo: me arrestaron y me soltaron porque crucé el perímetro. El que crea que en la Milla de Oro hay policías no ha visto nada. Eso allá atrás mete miedo. Obviamente, detrás de Liberty, que allí obviamente es que ellos siempre se reúnen y siempre tienen allí todo el contingente para cuando lleguen estos. ¿Para qué se reúnen? Mire, si allí no había 600 policías, entonces nadie sabe contar en este país. Mínimo 600, 700 policías. Allí es que ellos siempre se reúnen. ¿Para qué? Porque allí es que vienen los manifestantes a pasar por allí, por la Ponce de León, hasta llegar hasta el tren urbano Sagrado Corazón. Dice la joven: eso allá atrás mete miedo, no tienen patrullas donde meter arrestado. Hay policías decentes y otros que están locos por meterle las manos a la gente. Parecen perros enjaulados salivando. Uno me dijo: es que ustedes el año pasado se pasaron. Yo estoy súper bien y la agente Paniagua es una mujer bien decente. Porque aquí es que quiero entrar en un comentario que me parece importante que lo traigamos. Sí hay policías que allí yo les vi el rostro de vergüenza ajena. Uno de los comentarios que le hice a las personas con quien compartía era precisamente que ese grupo que estaba en la Jesús Tepiñero tenía cara de qué nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Mucho se ha comentado en las redes, mucho han comentado diversos personajes de la vida pública en Puerto Rico, que los policías también son parte de estas medidas de terror y de estas medidas de represión y las medidas de estrechez económicas que están sufriendo los puertorriqueños. Y yo estoy totalmente de acuerdo, cierto. Y allí hay gente, yo cubrí la policía muchos años, allí hay gente que definitivamente son personas decentes, son personas que escogieron una profesión, escogieron un oficio, ahí están ejerciéndolo, pero son personas que incluso intervienen con personas que cometen delitos y se portan aparentemente como se portó esta gente Paniagua con Laura Mercedes. Y eso hay que destacarlo, hay que traerlo, no tengo ningún problema con eso. Pero de que había gente allí que estaba loco por meter los gases lacrimógenos, de que allí había gente que estaba loca por utilizar el rotén ese que es inmenso. Mire, ahí hay fotos en las redes sociales ahora mismo de un agente en la Jesús Tepiñero que tenía un guante que lo que tenía en esta parte de la mano, en los nudillos tenía un pedazo de metal en cada uno. ¿Eso es legal? Utilizar un guante que lo que va a hacer cuando le meta las manos a cualquier persona es romperle la cara, aparte del puño. O sea, metal en los nudillos. Eso lo vimos allí. Allí están las fotos. Pusimos, de hecho, 2 fotos. Pero si nosotros queremos hablar del 1 de mayo 2019, yo creo que tenemos que esforzarnos también, como dice una de nuestras internautas, Irmita Vivaldi, tenemos que reírnos. Mire, la policía de Puerto Rico, además de a Laura Mercedes Cos Guzmán, arrestó, y yo puse la foto, la pueden ver, arrestó a un joven que estaba disfrazado de Spider-Man, que se trepó en una valla e hizo una bandera de Puerto Rico, blanquinegra.
Lo arrestaron porque se trepó en una valla, estaba vestido de Spider-Man e hizo una bandera de Puerto Rico. ¿Es en serio que los policías lo arrestaron? Pues sí, hay fotos. Primera Hora tiene fotos. Hay diferentes colegas que tomaron las fotos. Ahí está la foto de Laura Mercedes también. A Spider-Man. La policía de Puerto Rico mínimo se tiene que haber gastado entre drones, entre las cámaras de video. Solamente vi a lo que yo identifiqué como un agente tomando video. Deben haber habido muchos más, pero yo solamente vi a uno. 2 helicópteros sobrevolando. Se tiene que haber gastado un mínimo $400,000-$500,000 en este asunto desde anoche, porque desde anoche están en la Milla de Oro poniendo barricadas, etcétera, etcétera. Póngale $500,000. Como dice la licenciada, una de las amigas que Maribel Flores Fonseca, donde único hay seguridad en el país para abrazar un guardia, y el problema es que los ciudadanos creen que no pueden cruzar y usar la vía pública. Eso es cierto, pero donde único había seguridad hoy en el país tiene que haber sido en la Milla de Oro y en el Viejo San Juan, donde habían otros manifestantes haciendo lo propio, entre ellos algunos sindicatos. Y usted me dice a mí que lo que arrestan es a una abogada y a Spider-Man. O sea, eso es la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Pues cuando la gente dice que fue un papelón de la policía, pues fue un papelón de la policía, porque créame, hasta el último momento estaban en posición de atacar. Habían como 6 jóvenes acá que tenían unos escudos de madera. Estaban esos jóvenes, ninguno encapuchado. Solamente vi a una joven que tenía como una camiseta hasta la cara. Pero los policías estaban, mire, listo y aprensivo, listo y activado, como dirían. O sea, eso fue lo que vimos allí, ¿verdad? Nadie nos lo contó. Tuvimos algunas fotos. Otras compañeras como Maridelsa me envió 2 fotos buenísimas. Pude tomar otras fotos de los policías cuando se estaban organizando. En un momento dado, pues uno pensaba, pues ahora puede pasar algo. Pero entonces vamos a lo que también tengo que decir que fue excelente de los observadores del Colegio de Abogados. Si alguien aquí se merece una medalla por todo lo que hicieron allí, son los abogados observadores y abogadas del Colegio de Abogados y de otras instituciones como la American Civil Liberties Union, que estaban allí también, la ACLU. Mire, cuando estaban en ese momento en que los periodistas, oigan bien, titularon algunas de sus noticias, ánimos caldeados en ese momento en la valla. Mire, allí allí habían esas 5 personas que le digo que tenían esos escudos, la policía del lado de allá, por acá, deben haber habido detrás de esos 5, no sé, 400, 300 personas. Ya la gente se estaba retirando. ¿Ánimos caldeados de qué? Allí vimos a una persona que quizás pues pesaba, un hombre que quizás pesaba 250 libras, que es un aguaje, pero mire, no iba a brincar la valla porque no podía físicamente brincar la valla. Pero los 2 titulares de Noticentro 4 fueron hombre intenta brincar la valla, ahí con la imagen del tipo, mire, solamente llegando un pie a donde podía. Y lo otro, que los ánimos estaban caldeados. No, mire, compañeros y compañeras, yo creo que ese es uno de los grandes problemas y la compañera Daisy Sánchez lo trajo esta mañana, yo creo que muy acertadamente. Usted puede trabajar en un medio que quiere sangre el 1 de mayo, porque quieren estar en el minuto a minuto. Y hasta que no haya sangre no nos vamos. Pero usted tiene una responsabilidad como periodista, la misma responsabilidad que tiene de decir lo que dijo Laura Mercedes. Si la gente la trató bien, la trató bien. Pero no nos pongamos a establecer por tener esta super imagen de que, esto no pasó nada este año. O sea, no queríamos que pasara algo realmente. Y en ese sentido, cuando este hombre quería pasar al lado de allá, lo que escuchábamos era que le decía algo así como que ustedes son también pueblo, o sea, era pues un reclamo, ¿verdad?
Que los ánimos no se caldearon, vino un abogado, lo convenció, y el hombre, tranquilo. Ahí se empezaron a ir las personas que estaban alrededor de los 5 jóvenes que tenían los escudos de madera, etcétera. Mire, allí no pasó nada. Allí hubo una policía, 700, lo que hayan sido los efectivos de la policía se quedaron puyús, y lo dije así y lo vuelvo a repetir. Los que querían participar y darle palos, puño y bofetadas, porque como el que le dijo a Laura Mercedes que el año pasado se pasaron, pues miren, se quedaron con las ganas porque realmente no pasó. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos decir hoy de esa manifestación. Yo creo que allí hubo gente que se la jugó yendo a donde tenía que ir, a hacer el trabajo de observación, a plantearle a la gente cómo es que la libertad de expresión es un derecho que nosotros tenemos, y la libertad de asociación también, de recorrer las calles de nuestro país para decirle al gobierno, a la iglesia, a la institución que sea, que estamos protestando por una ejecución, una operación de su proyecto para el país. Yo creo que esa gente se merecen todo el apoyo, los observadores, los estudiantes de la universidad que participaron sin ningún problema. Hasta donde yo sé, ahora mismo. La policía se retiró, tan pronto se retiraron, 20 minutos más tarde, los mismos medios que decían van a intentar cruzar la valla, los ánimos están caldeados, tuvieron que decir, se retira la policía, porque se tuvieron que retirar. No pasó nada. Un arresto de un hombre, de un superhéroe, y un arresto de una abogada que se sentó en la valla. Y bueno, vamos a ir a los comentarios de ustedes porque está todo el mundo listo que quieren comentar. Doris desde Florida dice, se quedaron vestidos y alborotados, literalmente. Gracias por aclararme ese punto. Le dice Maridelsa, obviamente, a Maribel. Vamos a aclarar. Un arresto es cuando detienes a un ciudadano y no tiene la libertad de irse. Si lo arrestaron y el fiscal de turno ordenó que lo soltaran por no haber cometido un delito. Esto es con relación al superhéroe. Y bien claro, Maribel lo está planteando desde hace un rato en las redes. No hay caso contra el superhéroe, que fue lo que hizo. Que la policía de Puerto Rico ahora me dice a mí que yo no puedo pasar por ahí. ¿Por qué es que yo no puedo pasar por frente al Banco Popular cuando hay un evento de protesta? ¿A quién es que le vela las espaldas la policía de Puerto Rico? ¿Al Banco Popular? O sea, a una institución bancaria. Porque no olvidemos que en el contexto de esa institución bancaria fue que ocurrió lo que ocurrió en el 2017 y por lo que Nina Droz está cumpliendo hoy 8 años de cárcel. Y el que estaba al lado de ella, que la foto la pongo ahorita, en cuclillas igual, no hay fuego, no hay nada, están manipulando lo que aparentemente son cerillos, fósforo, nunca lo acusaron. Y ese también es un mensaje que yo creo que las diferentes organizaciones en Puerto Rico tienen que volver a retomar. Los encubiertos son una realidad en cualquier agencia de represión del Estado. Son una realidad. Y si son una realidad, no nos olvidemos de eso. Vamos a cernir quién está al lado de quién. Porque ese muchacho jamás lo arrestaron. En ese caso hubo todos estos acusados y fue Nina Droz. ¿Cuál es la inferencia razonable? Que era un encubierto. Y yo tengo información de que era un encubierto, como los 4 que vimos, que yo estoy segura que quizás ahí no hubo más con esos 4 que vimos hoy, porque ellos se percataron de que pensaron ellos que nosotros habíamos efectivamente tenido las fotos. Pues miren, no las tuvimos porque yo tuve problemas con la cámara. Pero a saber lo que hubiera pasado allí si ellos hubieran pasado desapercibidos y nada. Eran 4. Margarita dice, tienes razón, hay cierta prensa que solo buscan el chisme y se olvidan del propósito de la marcha. Adelante. Mire, el chiste que me hizo Imita Vivaldi, que yo no lo podía creer. Que la prensa que estaba allí cubriéndolos en vivo ha cubierto
este hombre que supuestamente llegó allí a forcejar con los guardias porque él quería entrar a la TH del Banco Popular. Y cuando los guardias le dijeron que no podía pasar, y mire, yo me río porque es que en este país tiene uno que reírse porque es que es increíble. El hombre dijo que iba a sacar los chavos del Banco Popular y que se los iba a comer. O sea, ¿qué es esto? El hombre quería ir allí, quería pasar supuestamente de Carolina. Y mira, me sentí aludida cuando dijiste eso, que era de Carolina. O sea, esas eran las historias de verdad que habían que reproducir allí. Mire, allí había una lectura interesantísima de los profesores de la universidad que una vez más se unieron a la marcha, que estaban allí. Allí yo vi profesores de humanidades, amigos que trabajan en la Facultad de Ciencias Sociales, había muchísimos profesores de estudios generales y de hecho los profesores se quedaron unos en el área de la universidad, marcharon desde la universidad y los otros se fueron a San Juan. O sea, de verdad que allí había muchísimas historias. Allí había la historia incluso de la estrategia que siguió la organización de alguna manera de la marcha, que hizo esos grupos que fueron paralelos entre la Ponce de León y la Muñoz Rivera. Allí habían historias, allí habían cosas que podíamos decir en vivo en 1:30. Yo no estoy diciendo que vamos a hacer las grandes historias. No, no, no. Aquí había realmente información. Allí habían, ¿por qué nos plantearon? ¿Por qué uno de los titulares es no vimos jóvenes encapuchados? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no podemos hacer el titular de lo que no pasó en este 1 de mayo versus lo que pasó en 2018 y en el 2017 y que lo único que fue igual, ¿sabe qué fue? Los perímetros cerrados de la policía por la vía pública. Eso fue el denominador común, además del montón de policías a disposición para cerrarle el paso al pueblo que está manifestándose públicamente. El derecho a la protesta es un derecho constitucional. Y además de eso, si usted quiere hacer otra historia, compárelo con lo que pasa en el mundo hoy, tan cerca como en Cuba, en el Caribe. Miles de personas en una manifestación. No había un solo policía en el modo que la policía de Puerto Rico se detiene y se impone para no dejar de pasar a los trabajadores. Así que yo creo que las historias estaban ahí y lo pudieron hacer. Ismael Guadalupe nos habla desde Vieques. Saludos, Ismael. Oyendo tu informe, gracias. Felicidades a los organizadores. Es que fue realmente algo, Ismael, que si llegas a estar allí, a mí me dio mucho, mucho ánimo, me dio mucha alegría después cuando nos sentamos a ver también el transcurso de la alegada tensión hasta llegar a que los jóvenes y las personas que fueron hasta el lugar de Liberty se retiraran. Eso fue otra cosa. Se retiran los estudiantes porque los más que habían alrededor de cuando llegaron a Liberty eran muchos jóvenes. Vamos a poner que eran estudiantes, perfecto. Pues mire, usted sabe lo que hicieron algunos periodistas, se fueron para Río Piedra. Dígame, si no se van para Río Piedra, porque lo que pasó el año pasado fue que la policía de Puerto Rico se fue detrás de unos jóvenes que ya estaban en sus hospedajes y los sacaron de sus hospedajes, debajo de las camas o de donde fuera, y los macanearon y los arrestaron y los acusaron. Y la semana pasada esos dos jóvenes salieron por la puerta ancha en la vista preliminar, no causa. La Fiscalía de Wanda Vázquez dice que los va a acusar en alzada, van a insistir en alzada. Eso es realmente la cobertura de un medio que está tratando de establecer lo que pasa allí para después hacer análisis. No cubrieron ninguno de los mensajes. Cierto, Sara, no cubrieron los mensajes.
Y yo te voy a ser bien honesta, y les voy a ser bien honesta a todos. Los mensajes en estas manifestaciones a mí me parece que están pasé. Están pasé. Yo creo que hay que buscar otras alternativas para educar al país de lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos y derechos civiles. El Día de los Trabajadores tiene definitivamente una razón de ser y una historia. Y yo creo que todas las organizaciones deberían estar hablando de eso. Pero después de una marcha, como se dan estas marchas, con la tensión que la gente tiene, porque si usted se cree que el efecto inhibidor de las manifestaciones de los superintendentes, de los diferentes líderes del gobierno, no tiene efecto, pues sí, pues tiene efecto. La gente no va, la gente se pone la gorra hasta aquí, la gente se pone gafas, la gente no quiere que lo identifiquen. O sea, eso tiene efecto. A mí me parece que están de más, honestamente, los mensajes. Maribel dice, gracias por resaltar que el derecho a protestar es constitucional. A muchos se les olvida. También lo es el derecho a expresarse, el derecho a reunirse, así como transcurrir por la vía pública. Ni UBS ni el Banco Popular son dueños de nuestras calles. En efecto, Maribel, por eso insisto, usted tiene un derecho. Y era lo que hablábamos en el contexto del informe de la Comisión de Derechos Civiles. No es posible que nosotros vivamos con el terror de no expresarnos, porque eso es lo que quiere el aparato del Estado. Que usted se quede en su casa, no se exprese y nos sigan pasando el rolo, como decía una maestra hoy. Había muchos maestros. Como decía esta maestra, nos siguen pasando el rolo y no pasa nada. Otra empleada pública con quien hablé me dijo, ¿tú sabes lo que me dijeron mis compañeros de trabajo? Empleada del Departamento de la Vivienda. No, nosotros no vamos, porque total no va a pasar nada. Pues mire, Dios quiera que haya alguien en la calle para expresarse y para protestar cuando usted lo vengan a buscar, ¿sabe? Porque no puede ser, la idea no puede ser quedarnos porque no va a pasar nada. Nosotros tenemos que provocar que algo pase. Tenemos que provocar a sabiendas de que el país no está bien y nosotros les tenemos que exigir a los que están dirigiendo el país que algo pase. Y el derecho a la protesta es parte. Créanme que ellos suman y restan. Los partidos políticos en Puerto Rico suman y restan, como sumaron y restaron supuestamente cuando el gobernador viró y cambió su posición con relación a la libertad religiosa y a las terapias de conversión, suma y resta también con relación a lo que está pasando ahora. Sara dice, de acuerdo con tu visión, con los mensajes hay que buscar otras estrategias. Mira, hablábamos con esa maestra también las estrategias de los maestros y las maestras. Educar a un niño o una niña es decirle que tiene que tener criterio propio. Pregúntele en la escuela. Trate de formar ese pensamiento crítico para que cuando lleguen a una edad que puedan decidir, pero ven acá, que nos quieren pasar el rolo, aquí no quieren que yo tenga la religión que yo quiera, no quieren que yo me acueste con quien yo quiera. O sea, el Estado me va a regir toda mi vida. Vamos a enseñárselo. La escuela es uno de esos mecanismos de educación. Francisco dice, y otra comentaba, hay gente insultando a los policías. Esto es un compañero periodista de Arecibo, que dice que hay otra periodista que comentaba, hay gente insultando a los policías y gritándoles improperios. Esperamos que no pase nada porque los manifestantes no quieren hacer caso y a seguir las rutas establecidas. Ah, no. La ruta establecida la van a seguir la que la policía dice. Yo voy a ir al cuartel y le voy a decir al policía, policía, ¿por dónde es que yo puedo protestar? No, es que así no puede ser. Y se supone que los periodistas lo sepamos. ¿O es que usted, periodista, cuando usted lleva la investigación, en efecto, usted le hace caso a su editor sin más, sin cuestionarle? Yo no estoy diciendo que lo logre. O sea, que usted no le cuestiona a su editor cuando su editor le dice, no, tú no puedes publicar eso porque pues eso me trae problemas con fulano. De eso es lo que estamos hablando. A eso es lo que hemos llegado, que le vamos a decir al país que no puede moverse porque usted tiene que hacer lo que el policía diga, porque usted no puede trazar su propia ruta. Yo voy a llegar a mi casa por la ruta que la
Policía establece que yo voy a llegar. No es posible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Después hablan de los otros alegados estados totalitarios. Y esto es una democracia, supuestamente. Al aire. No es este comentario que escuchó el compañero de Arecibo, Francisco Quiñones, no fue un comentario que la periodista hizo entre periodistas, es que lo dijo al aire. Eso es lo que yo hablaba cuando anuncié que teníamos que hablar un poco de los discursos mediáticos alrededor de esta cobertura. Yo vi un medio en particular que los periodistas decían la presencia policíaca es adecuada o justificada. La compañera Laura Candelas lo puso y yo no lo podía creer. Eso fue en Noticentro 4 y estrictamente decía lo siguiente: la presencia policíaca es bastante razonable. Yo quiero pensar que se equivocó de verbo. Quiero pensar que se equivocó. Quiero pensar que piensa en inglés y habla en español. Razonable. Si alguien decía ahorita que había casi un policía por persona en una manifestación que ¿dónde estaba el peligro? O sea, honestamente, ¿dónde estaba? Que ahora, porque se reúnen 5,000 personas, la policía de Puerto Rico tiene que sacar a todos sus efectivos para controlar ¿qué? La libertad de expresión. Otro titular, se caldean los ánimos, ya lo dije. Hombre intenta brincar una valla. Mire, ese hombre, el vacilón era que pesaba tanto, estaba al lado de Luz Nereida Vélez. No podía. No, o sea, realmente no estaban narrando, estaban editorializando. Y uno puede hacer el análisis y traer lo que usted vio en el contexto, pero mire, realmente sensacionalizar, o sea, hacer de la cobertura un proyecto de sensacionalismo, realmente le estamos haciendo un servicio flaco al país. Yo creo que la manifestación de hoy nos podemos dar con piedras en el pecho que fue una manifestación de mucha gente a unos niveles de organización muy maduros. Perdón, dije maduro, ya mismo me tumban la señal. Bien organizado, que me parece que los que quedaron mal fueron aquellos que pensaron que sí podían repartir palos, puños y bofetas, y que aquí iba a pasar de todo, y que iba a terminar y le iba a dar a esa prensa sensacionalista el titular de tirapiedras, encapuchados, etcétera. Me parece que hay que seguirle la pista a lo que pase con Laura Mercedes Coso Guzmán, y lo que parece que no va a pasar, porque nos aclara Maribel que parece que el fiscal dijo no, al superhéroe no tiene delito alguno. hay que ver qué es lo que va a pasar ahí. Lo más importante es, yo creo que miremos este 1 de mayo como un gran ejemplo. Si la gente está pensando que en efecto Puerto Rico tiene un serio problema en estos momentos de la estrechez económica que nos impone la Junta de Control Fiscal, de un gobierno que ha tenido serios problemas, por no decir otra cosa, en gobernar tranquilamente, más que tranquilamente, la palabra debería ser en gobernar con capacidad en estos 2 años. Yo creo que la expresión de hoy nos dice mucho. La expresión de hoy usted debe estarla mirando y sentarse a decir dónde es que yo puedo contribuir para que las cosas en Puerto Rico sigamos teniendo la protección de una constitución, y la policía de Puerto Rico y los diferentes mecanismos del Estado de seguridad puedan regirse. Allí estaba el Claudio, el técnico de la sindicatura de la policía, y me parece que el informe va. Estaban los compañeros hablando con él sobre ese asunto, y él es muy parco
en las manifestaciones que hace inmediatamente que está en los diferentes, en los diferentes escenarios, ¿verdad? Pero obviamente siempre produce un informe. Y eso es algo bien importante también que quiero señalar porque el informe de la Comisión de Derechos Civiles lo planteaba. Claudio emite un informe y se supone que lo radique al juez de la sindicatura, que es el juez El Pi, que de hecho supuestamente era uno de los que iba a estar allí. Yo no lo vi, solamente vi a Claudio. Y me parece que es importante que le demos seguimiento a esos informes. Yo voy a hacer lo propio, tan pronto los tenga y los pueda leer, porque la Comisión de Derechos Civiles habló mucho sobre 2, 3 informes que Claudio sometió y de hecho él fue uno de los primeros que dijo que no estaba satisfecho con la manera en que la policía se comportaba en este tipo de actividades multitudinarias. Mañana es otro día, ya me pasé por 10 minutos. Es importante que le den compartir a este programa, que recuerden que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para seguir haciendo periodismo y cualquier información, cualquier comentario que tengan sobre lo que hemos hecho hoy y sobre lo que pasó en este día 1 de mayo del 2019, lo pueden hacer a través de las redes sociales, pero también me lo pueden enviar a bonitasradio@gmail.com. El lunes empezamos Noticias con Café a las 7 de la mañana en Buen Vecino. No se lo pueden perder. Yo creo que va a ser bien interesante. A las 7 de la mañana un comentario que puede llevarnos a que tengamos la semana de esas noticias y los seguimientos entre las 7 de la mañana los lunes y después seguimos hasta las 5 y el viernes volvemos otra vez a las 7 de la mañana. Empezamos el próximo lunes. Así que éxito. Tenía algo de la Junta, pero ¿saben qué? Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que tenemos buenísimas noticias y lo de la Junta lo manejamos mañana. Mañana está conmigo el compañero José Maldonado, ya confirmó, periodista, compañero que ha trabajado conmigo en diferentes periódicos donde yo he trabajado, un compañero que hace una revista sobre cannabis, interesante. Y mañana vamos a estar allí en Buen Vecino porque vamos a hacer todas las pruebas. Y hoy el punto eres tú, va a ser desde allí. Así es que éxito y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Compartan, compartan, compartan. Hasta luego.